Buenas tardes, mi nombre es María José Mila Osorio, soy médica hematóloga del Servicio de Hematología y de Investigación en Fundaleu, Buenos Aires, Argentina. Primero que nada quiero agradecer a la organización del Congreso, en este Congreso Internacional de la Sociedad Dominicana de Hematología, por tener hoy el honor de estar con ustedes conversando sobre el cambio de paradigma de tratamiento en la leucemia mieloide aguda para pacientes inelegibles a quimioterapia intensiva. A modo de introducción, sabemos que la LMA es una enfermedad del paciente añoso. Podemos ver cómo el diagnóstico aumenta a medida que aumentan las décadas de vida. Y al mismo tiempo, en el gráfico de la derecha en celeste, vemos que a medida que aumentan las décadas, disminuye significativamente la posibilidad de sobrevida a 5 años, siendo esta de alrededor de 10% o menos en los pacientes mayores de 65, con un pronóstico muy malo, con mucho para mejorar y mucho para avanzar en lo que son los tratamientos de esta enfermedad. Paralelamente, la esperanza de vida en las personas mayores, si tomamos el valor de 75 años de vida, vemos que estos pacientes tienen entre una década y una década y media remanente de vida. Y esto contrasta en forma muy importante con lo que es el mal pronóstico que tiene esta enfermedad en los pacientes añosos. No solo son de mal pronóstico por su edad, sino también por el aspecto genético. Si podemos ver en el gráfico, en la barra de la izquierda, los pacientes más jóvenes por European Leukemia Net se asocian más a grupos, el grupo más grande es el de riesgo genético favorable. En cambio, los pacientes añosos vemos que en su mayoría tienen alteraciones genéticas que los ponen en el riesgo adverso, siendo estratificados por este score pacientes con muy malos resultados, con sobrevida libre de recaída a 5 años de 12% y sobrevida global de 6% a 5 años. Es decir, que los resultados son realmente muy pobres. ¿Y cuáles son los principios y expectativas de la terapia clásica de LMA? Bueno, clásicamente si el paciente primero se define si es candidato para quimioterapia intensiva y si es así, hace un esquema de inducción tipo 7-3, logrando remisiones completas cercanas al 50%, o sea, menores que los pacientes jóvenes, y después idealmente accediendo a un trasplante. Si el paciente no es candidato a quimioterapia intensiva, que es lo más frecuente, el objetivo del tratamiento se basa en controlar la progresión y en intentar mejorar la calidad de vida. Y hasta ahora veníamos utilizando y teníamos disponibles esquemas con hipometilantes, logrando remisiones completas de solamente el 25%, o bajas dosis de Ara-C logrando revisiones de 10%, o simplemente terapia de soporte con transfusiones principalmente. Y esto se puede decir que sería nuestro viejo paradigma, nuestro paradigma clásico, y cómo las nuevas terapias vienen a cambiar la forma en que tratamos ahora a los pacientes añosos. Para ver la perspectiva histórica, estas son las expectativas que podíamos tener con un modelo de tratamiento con bajas dosis de Ara-C. Este trabajo es de hace 15 años y si comparó en ese momento se utilizaba como comparador el tratamiento con hidroxiurea, que es la curva inferior, y las bajas dosis de Ara-C demostraron ser superiores, pero con una mediana de sobrevida de 4 o 5 meses. Años después, surgen los tratamientos con hipometilantes que vinieron a mejorar esto drásticamente, logrando sobrevidas de 10 meses, duplicando las sobrevidas que podía ofrecer las bajas dosis de Ara-C. En este trabajo se comparó con la mejor terapia disponible, siendo la de hipometilantes, en este caso azacitidina, de 10 meses, y en la curva de la derecha, en azul, con decitabina de prácticamente 8 meses. Esto logró una mejoría que vinimos utilizando hasta ahora, pero vemos que estos pacientes no se les estaba pudiendo ofrecer sobrevida, una media de sobrevida que superara el año. Y entonces, ¿cómo surge ahora este cambio? Ya en el año 2020-2021, que empezamos a tener disponible los esquemas que son combinados fundamentalmente con venetoclax. Ahora, es algo importante determinar ante qué paciente estamos al lado teniendo que tratar, porque no todos los pacientes van a ser aptos para todos los tipos de tratamiento.
Entonces decimos, disculpen, este paciente, el de la extrema izquierda, son pacientes entre 60 y 95 años que posiblemente sean frágiles, que tengan muchas comorbilidades y que uno, de todos modos, no quisiera darle un esquema con algo de toxicidad, sino que trataría de resguardarlos y de darles la mejor calidad de vida posible con los posiblemente meses que le queden de sobrevida. En la extrema derecha tenemos lo opuesto, tal vez los pacientes entre 60 y 70 años que son muy fit, que en esos pacientes uno dudaría si son aptos para 7-3, posiblemente sí. Sabemos que todavía el esquema 7-3 asociado a un trasplante alogénico en pacientes seleccionados es el que va a brindar mayor posibilidad de sobrevida libre de recaída. Y en el medio tenemos a los pacientes que son posiblemente los más frecuentes, que son pacientes fit, pero con cierta carga orgánica por la edad, de algunas comorbilidades o cierta fragilidad que uno no los elegiría para un esquema tipo 7-3. ¿Y cómo podemos elegir entonces el mejor tratamiento individualizado? Bueno, es fundamental definirlo en forma objetiva. El ojímetro no sería lo ideal, si bien uno cuando lo tiene al paciente adelante puede empezar a ver ya de antemano si va a ser o no fit para determinada terapia, es ideal utilizar escalas objetivas. Conocemos la de Cobb, que es por ahí la más sencilla, pero idealmente utilizar o la escala de Charson o la escala para evaluación de trasplante. También hay definiciones de incapacidad, este es un consenso de expertos que puse más abajo, de pacientes con LMA, es específico para pacientes con LMA, y uno podría con 4 aspectos definir si el paciente es o no apto para recibir un tratamiento intensivo. Los pacientes de más de 75 años ya por la edad se considerarían que son frágiles. Si el paciente tiene una afectación severa de un órgano, también sería, digamos, no apto para un esquema de altas dosis de quimioterapia. Si el paciente no es lúcido, por lo que sabemos que conllevan estos tratamientos, tampoco sería una opción a elegir. Y por las comorbilidades previas, si las comorbilidades de por sí ya le están bajando la expectativa de vida, se aconsejaría no realizar quimioterapia intensiva. ¿Y cómo vienen entonces estas nuevas formas de tratar a estos pacientes a cambiar nuestra práctica? Estas combinaciones de baja intensidad con venetoclax e hipometilantes, en este caso estoy mostrando hipometilantes o bajas dosis de ARAC. Bueno, los esquemas se hacen con un ramp-up, el ramp-up es de 3 días en el caso de hipometilantes y de 4 días en el caso de bajas dosis de ARAC, haciendo 100, 200, 400 miligramos junto con el esquema o de decitabine o azacitidina. Y de 4 días hasta 600 miligramos en el caso del esquema de bajas dosis de ARAC. Es muy importante que el paciente haga una adecuada profilaxis de síndrome de lisis tumoral, que el paciente esté internado con indicación de alopurinol, con hiperhidratación. Y es una contraindicación relativa a empezar el tratamiento con valores de glóbulos blancos de más de 25.000. Se indica una leucorreducción con hidroxiurea y cuando el paciente está por debajo de esos valores se aconseja empezar. ¿Y cómo se generó, digamos, el conocimiento de estas nuevas combinaciones? Sabemos que el venetoclax como monoterapia tiene una utilidad muy limitada, sin lograr grandes resultados, y fue cuando se la combinó con hipometilantes, que este es uno del trabajo pivotal, el de Polea, que se combinó con hipometilantes, tanto con azacitidina como con decitabina, y se observó una importante tasa de remisiones completas del 71%, con mediana de sobrevida de 17 meses. Y en ese momento, estableciendo una comparación histórica con el trabajo que les mostré previamente de azacitidina, monoterapia, las remisiones completas eran del 28% y la mediana de sobrevida de 10 meses. Y entonces se ideó lo que todos conocemos ya, que es el estudio VIALEA, justamente para confirmar esta importante data. Este es el estudio VIALEA, que es
el diseño del fase 3 para pacientes en primera línea de más de 75 años o no elegibles para quimioterapia intensiva. Se randomizaron para recibir venetoclax más azacitidina o placebo más azacitidina, y el endpoint primario era la sobrevida global. Y en los resultados, que ya fueron mostrados en el año 2020, vemos que se alcanzan prácticamente los mismos valores que los mostrados en el estudio de Polea: 66% de revisiones compuestas, revisión completa más revisiones completa con recuperación hematológica incompleta, contra 28% en la rama de azacitidina. Con una rápida adquisición de la respuesta de 1 mes contra casi 3 meses, y con una duración de la respuesta sostenida de 17 meses contra 13 meses, y lo que hace que, digamos, que uno se establezca como standard of care, alcanzar el endpoint primario, que eran diferencias de sobrevida, con la curva azul, que sería la combinación, con casi 15 meses de mediana de sobrevida contra casi 10 meses de mediana de sobrevida. Y también se empieza a ver que la curva superior tiene una ya forma de plato, y hay pacientes que aparentemente pueden lograr remisiones completas sostenidas por varios meses. Estos beneficios se vieron prácticamente en todos los subgrupos analizados, inclusive en los pacientes que tenían marcadores moleculares de mal pronóstico. Y considerando lo que son los eventos adversos, es importante destacar que este esquema es intenso. Se generan neutropenias febriles de 30% de los pacientes. En ensayos clínicos, en la vida real, se ve que son más que el 30%. 72% de los pacientes necesitaron reducción de dosis. Esto es importante de remarcar porque se habla hoy en día de vacaciones de 15 días, después entre ciclos, si el paciente está con citopenias grado 3 o 4 y ya está en remisión. Entonces es bastante importante la forma del manejo y de la curva de aprendizaje que vamos haciendo. Incluso nosotros estamos utilizando este esquema y creo que cada centro tiene que ir haciendo la curva de aprendizaje porque no es exactamente una receta como dice el protocolo, lo que se da en la vida diaria. Sí, es una guía, pero cada paciente va a ser individual. Algunos pacientes van a poder recibir los 28 días, otros tal vez haya que cortar el tratamiento en el día 25, en el día 21, dependiendo de la toxicidad y de las citopenias y de la respuesta. Entonces, esta diapositiva un poco resume, es un modificada de esta publicación de Polea, cómo haríamos el manejo. En el ciclo 1, los pacientes entonces reciben el venetoclax los 28 días, si se puede, y el hipometilante. En este caso nosotros usamos azacitidina. Iniciamos las dos drogas juntas y vamos escalando el venetoclax internado y con profilaxis de síndrome de lisis tumoral. Hacemos el ramp-up de 3 días y iniciamos la profilaxis antimicrobiana. Se recomienda en estos pacientes hacer profilaxis antifúngica, y también se puede hacer, nosotros hacemos profilaxis antibacteriana. El soporte transfusional durante el primer mes es a demanda. Los pacientes el primer mes permanecen muchas veces internados por la necesidad de transfusiones. Se recomienda no usar filgrastim el primer mes, sobre todo antes de hacer la evaluación del fin del primer ciclo. Esto se realiza en el día 28, puede hacerse en el día 21 si el paciente uno ya sospecha que está en remisión completa y está teniendo toxicidad. Una vez que uno confirma la remisión completa morfológica, quiero destacar que estamos viendo, y está publicado, que hay una alta tasa de remisión completa con mínima residual negativa. Igual esto no fue el endpoint de los estudios, o sea que no es el objetivo, pero todos sabemos que cuando un paciente está en mínima residual negativa, bueno, los resultados son mejores, ¿no? Pero lo que se verifica es que estén en remisión morfológica.
Y considerar si el paciente está en remisión y entonces está con citopenias grado 4, retrasar el ciclo 2 semanas. En el ciclo 2, de vuelta, las drogas deben iniciar juntas. Si uno hizo unas vacaciones, no son solo de venetoclax y uno continúa con la azacitidina cada 28. La azacitidina también se posterga. Este ciclo ya en general puede ser ambulatorio porque los pacientes se han visto que no hacen síndrome de lisis tumoral una vez que esté generada ya la leucorreducción. Y bueno, considerar las reducciones de dosis según la necesidad. Se pueden reducir los días de venetoclax y se pueden reducir también las dosis de hipometilante según las guías. Se puede reducir a 5 días o se puede reducir la dosis por miligramo metro cuadrado. Si el paciente no tuvo respuesta en el primer ciclo, se punzaría en el segundo ciclo. Si después del segundo ciclo no hay respuesta, se plantea cambiar de esquema, porque es raro que después del segundo ciclo todavía no hayan entrado. Los que no entran en remisión, es difícil que lo logren. Y después se repite la evaluación de la médula cada 3 o 4 ciclos. Y siempre considerar que si hay citopenias, retrasar. Nosotros tenemos algo de experiencia que estamos empezando a analizar. Este es un abstract que está aceptado, lo vamos a presentar en 15 días en nuestro congreso argentino. Es de varios centros, lo hicimos desde la subcomisión de la Sociedad Argentina de Hematología. Es la experiencia con 53 pacientes tratados con venetoclax azacitidina. Los invito a verlo más adelante cuando se puedan presentar los datos. Y siguiendo adelante con datos importantes de este esquema, sabemos que los azólicos potencian mucho el efecto del venetoclax, entonces está recomendada una reducción de dosis. La reducción de dosis se hace, si uno lo combina con posaconazol, se recomienda reducir a 50 miligramos el venetoclax. Si es con voriconazol a 100 y así sucesivamente tienen nosotros. Nosotros lo que más utilizamos la combinación es con voriconazol. Y después acá les dejo estas tablas con otras interacciones bastante importantes a tener en cuenta que están marcadas en rojo de medicaciones, por ejemplo, amiodarona, carvedilol, atorvastatina. Son drogas que normalmente nuestros pacientes añosos pueden estar recibiendo antes de empezar el tratamiento. Entonces es importante verificarlas para en interconsulta con clínica o con cardiología buscar una alternativa. Por ejemplo, para el tratamiento de la hipertensión o de la frecuencia cardíaca, otro beta bloqueante distinto, por ejemplo, del carvedilol, y así evitar toxicidad innecesaria. Bueno, y una cosa que sabemos que es muy importante y que marca pronóstico son las mutaciones que tienen estos pacientes. Entonces, este estudio lo que buscó es ver cuáles eran las determinantes moleculares que podían modificar los resultados en estos tratamientos con venetoclax. Y lo que se vio es que los pacientes con las mutaciones IDH y nucleofosmina son los que más responden, son extremadamente sensibles a esta terapia, están acá en el grupo A, logran revisiones duraderas. Y hay un subgrupo particular que serían los del KRAS, que se observó una alta tasa de recaídas, y después están los clásicos de mal pronóstico, como son la lesión del 17, P53 y cariotipo complejo, que son los pacientes que o fueron refractarios o tuvieron más recaídas. Pasando al otro estudio importante de combinación, es el venetoclax con las bajas dosis de ARA-C, comparado con placebo, publicado por Weil. Ellos lo que observaron es una alta mejoría en la tasa de remisiones completas, de 48% contra 13%, con independencia transfusional y mejorías en la calidad de vida. Y si bien en el endpoint primario, que era sobrevida global, no se vio diferencia significativa, al cierre del estudio, cuando hicieron una prolongación del follow-up, sí llegaron a estas diferencias, siendo de 8 meses contra 4 meses. Y es un esquema interesante, importante para los pacientes tal vez que ya hayan recibido hipometilantes previos, poder combinar el venetoclax con bajas dosis de ARA-C. Es una tabla de los mismos resultados, más que nada para ver, digamos, las diferencias que vieron en forma significativa en cuanto a tasas de remisión y en cuanto a endpoints de requerimientos transfusionales.
Y otro ya cambiando de tema, un estudio que se vio un poco opacado porque coincidió con la aprobación y con la adquisición del venetoclax como tratamiento para estos pacientes, es el estudio Bright. Esto es un inhibidor de la señalización del Hedgehog, es el Glasdegib. El Glasdegib se probó junto con bajas dosis de Ara-C también. Como vemos en la curva roja, hay una diferencia a favor de esta combinación contra la monoterapia con bajas dosis de Ara-C. Son casi 9 meses contra 5 meses y es una opción que tenemos que tener en cuenta que también está aprobada para pacientes añosos. Nosotros no tenemos experiencia con esta medicación todavía. Otra cosa que sabemos que es una novedad son las posibles mutaciones de IDH como target terapéutico. El tema es que estas mutaciones no son muy frecuentes en los pacientes con LMA, están presentes en el 15% o en el 7% de los pacientes, entonces ese es un factor limitante para su uso. Tenemos el enacidenib y el ivosidenib. El enacidenib es el inhibidor de IDH2. Este es el estudio pivotal que se probó en pacientes refractarios, observando respuestas del 40%, con mediana de sobrevida cercana a 10 meses, en un monoterapia y en uso oral, con resultados muy alentadores. Estas moléculas están ahora ya diseñadas y pensándose en no utilizarlas como monoterapia, sino que se están probando con hipometilantes e incluso ahora se están probando en tripletes que les voy a mencionar al final junto con venetoclax ya. Este estudio, combinando entonces el inhibidor de IDH2 con azacitidina, mostró seguridad en la combinación y mucha actividad, logrando 68% de remisiones completas contra 42%, de globales, y de completas 50 contra 12 con esta P significativa. Sin embargo, no hubo diferencias en sobrevida global entre la rama de IDH y azacitidina comparado con azacitidina monoterapia. Y esto aparentemente tiene que ver, falta el informe final, pero tiene que ver con que los pacientes que recaían en la rama de azacitidina eran rescatados con venetoclax. Entonces, paradójicamente, ahora, en lugar de tener una única opción, que era la azacitidina, estos pacientes tienen los inhibidores de IDH, si recaen tienen el venetoclax o incluso al revés. O sea que realmente estamos ante una revolución y algo a lo que no estamos acostumbrados, creo, como oncohematólogos, en los pacientes añosos con LMA. Estos resultados con los inhibidores todavía faltan los estudios finales, los resultados finales. El segundo, que es el ivosidenib, que es el inhibidor de IDH1, vimos que es menos frecuente. Este es el estudio pivotal, también con buenas respuestas de 43% y sobrevida mediana de sobrevida global de cerca de 1 año. Y lo mismo que mencioné previamente, combinado con azacitidina. Este es un estudio que era un 1B en el que se vieron remisiones de 78% con sobrevida global cercanas al año. Y entonces ahora estaba ongoing, lo acaban de cerrar por los datos justamente muy positivos, el ivosidenib con la azacitidina versus azacitidina placebo, y estos datos tienen que ser reportados, pero aparentemente son positivos. Las combinaciones en investigación, tenemos entonces los dobletes con venetoclax o los tripletes con venetoclax. Los dobletes con venetoclax serían los que mencioné entonces al principio: venetoclax con azacitidina o con decitabina, venetoclax con bajas dosis de Ara-C. Esos son los dos que nosotros en este momento estamos pudiendo utilizar, o venetoclax con inhibidores de FLT3, que también lo podemos utilizar en algunas situaciones, no todos, nosotros tenemos disponible la amiostaurina. O, bueno, con los inhibidores de IDH, fundamentalmente, en Argentina todavía no están disponibles, que pensamos que están próximos a aprobarse. Y bueno, y esto ya es más futurología, ¿no? De los tripletes, que son todos estudios que son preliminares y que vamos a ver si eso sigue cambiando y sigue mejorando la realidad de estos pacientes. Entonces, el tratamiento de la LMA del añoso de hoy en día sería, bueno, primero definir si el paciente es fit o no es fit para una inducción, porque los pacientes que son fit para inducción realmente sigue siendo
beneficioso y mejores resultados en cuanto a sobrevida libre de recaída. La mayoría de los pacientes posiblemente no sean FIT, y también es importante considerar cómo es la parte genética, si tienen alguna mutación target, porque hoy en día hay un paciente que uno puede dudar mucho entre un 7.3 o azacitidina venetoclax, porque realmente los resultados vienen siendo buenos y sabemos que el esquema es menos intensivo y permite menos hospitalizaciones. Entonces es posible que exista más de una opción válida en primera línea. Esto es lo que hacemos hoy en día en Fundaleu, que es básicamente lo que les comentaba. Hay que tener en cuenta estas mutaciones porque hoy en día tienen targets, si bien no los tenemos aún disponibles. Y tendríamos como primera opción hipometilantes con venetoclax en los pacientes que no son aptos para quimioterapia intensiva, o bajas dosis de Ara-C con venetoclax para pacientes con antecedentes de displasia o que ya hayan recibido hipometilantes. Esto sería interesante utilizarlo. Las bajas dosis de Ara-C con Clasdegib no los tenemos disponibles. Creo que esto, bueno, va a ir mejorando a medida que se vayan generando las aprobaciones, pero eso es por ahora lo que estamos haciendo. Y para ir cerrando, ¿cuáles son las indicaciones que tienen los pacientes entonces no elegibles para quimioterapia según las guías de NCCN? Si no tienen ninguna mutación accionable, se prefiere los esquemas basados en venetoclax, con azacitidina o con decitabina. Y después está postulado como otros recomendados justamente con bajas dosis de Ara-C, el venetoclax, o con el Clasdegib. Esos son los principales. Si el paciente tiene la mutación de IDH, considerar los inhibidores de IDH, pero justamente como la mutación IDH es extremadamente sensible al venetoclax, lo positivo es que nosotros no lo tenemos, por ejemplo, pero no tenemos los inhibidores, pero podemos utilizar los regímenes de venetoclax que son muy útiles para estos pacientes. Lo mismo con la mutación del FLT3, porque como preferencia hoy en día sería los esquemas basados en venetoclax. Y por supuesto que considerar los inhibidores del FLT3. Pero estamos en una situación en la que hay buenos resultados con este esquema y lo tenemos disponible, con lo cual podemos tratar bastante bien a los pacientes en este momento. Y esto es un resumen de lo que menciona la diapositiva anterior. Yo acá lo que quise agregar es a los pacientes que son menos frecuentes, pero que pueden ser FIT, y siempre tener en cuenta que en estos pacientes la inducción es una opción, ¿no? Y esta molécula, que es el CPX351, que también es un esquema de alta intensidad, o sea, no es para pacientes no pasibles para quimioterapia, pero que está aprobada para un grupo especial de pacientes entre 60 y 75 años con leucemias secundarias, que ha dado beneficios de sobrevida sobre el 7.3. Sería para pacientes con leucemia secundaria. Pero los pacientes, aún siendo FIT, si tienen cariotipo adverso, no serían buenos candidatos para lo que es la quimioterapia intensiva. Y bueno, y los otros dos resumen lo que mencioné previamente. Es importante seguir considerando lo que son los esquemas clásicos para los pacientes frágiles, los pacientes que están ya entre los 85 o más de 90 años y con comorbilidades, no son candidatos para recibir esquemas con venetoclax, desde el punto de vista que realmente es un esquema aplaciante, es un esquema que requiere internación, es un esquema que es fuerte y que para un paciente que uno quiere preservar la calidad de vida y que esté el mayor parte del tiempo posible en casa, no serían de elección. Por eso nosotros en ese sentido seguimos utilizando lo que es la monoterapia con azacitidina, o bajas dosis de Ara-C, o incluso solamente el soporte transfusional. Se recomienda, a nosotros no lo tenemos disponible, pero el ivosidenib está aprobado en primera línea para pacientes añosos, es una terapia oral, y sería en un paciente que justo tenga la mutación IDH1, bueno, una opción que se podría utilizar. Entonces, para terminar, es importante tener en cuenta en estos pacientes la clase funcional, el estado mutacional y las preferencias del paciente para definir cuál es el mejor tratamiento.
Estas nuevas terapias nos dan esperanza, prácticamente se ha duplicado la posibilidad de sobrevida con estos nuevos esquemas. Hay más de una terapia que puede ser adecuada para un mismo paciente, como vimos, o sea que empezamos a tener más posibilidades. Es importante que el tratamiento sea personalizado y vamos a ver cuáles son los resultados que nos van a traer estos dobletes, estos tripletes en los próximos años, y yo creo que seguramente esto vaya a seguir cambiando con el tiempo. Este es el equipo de trabajo en pandemia. Más que nada esta foto es para de alguna manera hacernos presentes. Es muy difícil el trabajo en estos últimos 2 años. Por suerte todo está mejorando y esperemos que para la próxima poder estar allá con ustedes y no de esta forma virtual. Es siempre mucho más cálido y creo que se aprovecha más este tipo de reuniones pudiendo verse uno cara a cara. Y quise compartir con ustedes estas fotos que son de nuestros workshops, que varios los deben conocer de Fundaleu. Este es el 2018, acá hay colegas de República Dominicana. Y este es del 2019 y también hay médicos posiblemente que estén ahora viendo el congreso. Siempre es muy gratificante recibirlos. También tenemos muy lindas experiencias de colegas de República Dominicana rotando acá, haciendo experiencias de observación en Fundaleu, tal vez de posgrado o de fin de residencia. Y bueno, realmente siempre están estas posibilidades de intercambio que son para nosotros muy bienvenidas. Y ya por último les cuento que yo soy una fanática de República Dominicana porque tengo familia allá, así que conozco muy bien la isla. Con mucho cariño los recuerdo, siempre intentando hacer kite, que es bastante difícil para mí, esta soy yo. Este es mi bebé disfrutando de una playa y acá intentando hacer surf. Esto es un atardecer al final de un día de playa. Así que, bueno, simplemente quería remarcar estos puntos importantes en estas nuevas terapias. Y ahora estoy disponible para las preguntas. Acá abajo tienen mi mail para que consulten en cualquier momento. Estamos abiertos a escuchar y a hacer un intercambio que siempre es muy útil. Bueno, muchas gracias.